Bienvenidos y bienvenidas a un micropodcast de Liga Linterna, un espacio para hablar sobre ciudadanía y democracia. Hoy nos acompaña la TikToker Jen Te Informa. ¿Cómo estás, Jen? Pues bien, gracias por la invitación, la verdad, bastante emocionada porque pues creo que estos espacios son bastante importantes para empezar a darle voz a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, muy emocionada y gracias otra vez por la invitación. No, gracias a ti por hacer el espacio y pues para comenzar me gustaría que pues nos contaras un poquito cómo nace este proyecto que en TikTok se llama Jen Te Informa. Pues mira, la verdad es de que fue una cosa bien espontánea porque yo empecé a ver en mi entorno cómo pues los jóvenes o mis amigos de mi edad, pues la verdad es que estaban desinteresados por el tema electoral o el tema político. Entonces, una de mis motivaciones fue esa, ¿verdad? Empezar a trasladarle lo que yo pensaba y cómo yo veía la política para que ellos pudieran empezar a participar activamente y cívicamente, que era votando, ¿verdad? Dos, era las campañas de populismo que se vieron en esta campaña electoral. Fue otra situación que yo decía como no nos pueden volver a engañar de esta forma, ¿verdad? Entonces, pues yo empecé haciendo un video sobre Sandra Torres, como las razones por las cuales yo no votaría por ella. Y pues fue súper natural, de verdad, hasta pijama tenía yo en ese video, te lo prometo. Fue súper natural y todo. Y poco a poco pues seguí subiendo videos, ¿verdad? Yo dije, aunque sea una persona que me vea, esa persona va a escuchar el mensaje y lo va a lograr entender. Entonces, pues poco a poco hasta que después pues reventó la bomba, ¿verdad? Y aquí estamos. Pero la verdad es que como te digo, fue bastante espontáneo, ni mi familia sabía. Entonces sí, fue una cosa muy loca, la verdad, pero bonita en el momento. Y cuando te diste cuenta de que pues habían más personas viéndote, que ya más gente se había enterado, que te compartían y tal, como que ¿cuál fue ese siguiente paso? ¿Te diste cuenta que estabas enfrente de pues bastantes personas y que te estaban escuchando? ¿Sentiste como un poco ahí de miedito, de decir así como, híjole, me están escuchando, hay gente que me está viendo? ¿Cómo fue ese segundo paso ya cuando te diste cuenta que habían personas escuchándote? Sí fue un poquito, la verdad es que fue choqueante. Porque yo hasta me puse como a temblar porque yo dije, santo Dios, 90,000 reproducciones, santos, 90,000 personas que vieron ese video, ¿verdad? Y uno tal vez cuando lo graba y lo sube no logra dimensionar lo lejos que puede llegar ese video. Y eso que son las interacciones que uno puede contar en TikTok. Ahora bien, las interacciones que cuando sale de la plataforma han de ser muchísimas más. Pero sí, en el momento me dio un poquito como de ansiedad y cosa porque uno adquiere cierta responsabilidad cuando hace este tipo de cosas, porque quiera que no, si llegas a influir o impactar en la vida de ciertas personas indirecta o directamente. En mi caso, por ejemplo, que mi público más que todo son jóvenes, sí he llegado a cambiar ciertas perspectivas cuando ellos me lo han dicho. Entonces uno dice, bueno, ya tiene una responsabilidad con la audiencia, que debe respetar a la audiencia y que debe tener conciencia del mensaje que traslada uno, ¿verdad? No puedo venir y prestarme para un mensaje de desinformación, ¿verdad? Sería una falta de respeto a la comunidad que siempre me ha apoyado. Entonces, la verdad es de que cuando yo caí en cuenta de lo que estaba haciendo y de lo lejos que estaba llegando el mensaje, yo dije como no, esto sí es una responsabilidad y tengo que saber manejar esta responsabilidad de una buena forma y una forma positiva, ¿verdad? Que impacte tanto positivamente para mí como para las demás personas, ¿verdad? Y que sí les pueda trasladar un mensaje idóneo para que pues ellos lo puedan empezar a utilizar en sus vidas. Pues igual se sabe que pues el año pasado y durante todo el proceso electoral pues fue bastante turbulento, hubo Sí, muchos momentos como muy críticos. demasiado. Entonces, cómo te enfrentabas tú también a eso? Pensando en que al final la coyuntura iba cambiando, iban pasando cosas, ¿cómo preparabas tú esos mensajes y esos videos para seguir informando a las personas que te veían? Yo creo que una de las formas que veía los videos también era como desahogo emocional. Yo creo que la coyuntura generó bastante estrés y bastante tensión en todos los guatemaltecos. Creo que no hay persona que te pueda decir que vivió la coyuntura de una forma óptima, ¿no? Todo el mundo estaba preocupado que si el presidente iba a tomar posesión, ¿verdad? Una duda que nunca se había tenido, pero se tenía en ese momento.
Entonces yo creo que también fue una forma de desahogo que yo utilizaba. Sin embargo, sí me topé con ciertos detractores en el camino que la verdad yo no pensé que me fueran a pasar, pero pasaban, ¿verdad? Porque el hecho de involucrarte a hablar un tema polémico o un tema con tanta polarización como lo es la política, eh, pues uno viene y dice, estoy dando mi opinión, la estoy fundamentando o estoy dando este cierto tipo de información o estoy educando a través de mis redes, no está mal, ¿sabes? O sea, está bien, estás haciendo ciudadanía, pero hay personas que sí lo ven mal y hay personas que no simpatizan para nada con tu mensaje y vienen a atacarte y a todo. Por ejemplo, yo me sorprendí cuando surgieron primeras difamaciones, cuando personas extrañas hablaban de mí o de dónde, ¿verdad? Entonces, todos estos detractores sí pasan, sí suceden cuando estás en la política, es un ambiente bastante salvaje y eso que yo no me considero estar en política partidista porque no he participado como tal, pero sí hago política mediante mis videos, ¿verdad? Entonces, el hecho de estar en el campo político es bastante agresivo y tenés que tener, a mi parecer, madurez bastante para poder lidiar con bastantes cosas. Yo entré de lo más inocente, no pensé que absolutamente nada de eso fuera a pasar, pero en el camino, conforme cada cosa que me sucedía, pues fui madurando, ¿verdad? Y ahora siento que soy un poquito más fuerte ante todos esos golpes que en cierto punto te dan las redes sociales, ¿verdad? Sí, justo te iba a preguntar por eso, porque al final pues estás como expuesta y en estos sitios como por ejemplo X o pues TikTok, o sea, como que sí te topas con muchas personas y con muchas opiniones y muchas veces hasta pues son cosas hostiles, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, ¿cómo lidiabas tú con esa parte y si en algún momento llegaste a pensar si querías dejar de hacerlo justamente por esa situación que podía llegar a afectarte? Sí lo pensé, sí lo llegué a pensar varias veces, porque yo decía como, yo tengo 19 años, no tengo que estar preocupada por este tipo de cosas, o sea, yo tengo que tener paz, o sea, mi única preocupación debía ser el estudio y que el fin de semana tenía una salida, por ejemplo. Pero yo decía como, son pocas las mujeres que estamos alzando la voz. Y aún más, pocos los jóvenes que estamos adentro de la política tratando de dialogar, tratando de abrir estos espacios, tratando que nos tomen en cuenta. Entonces yo decía, si yo me salgo y yo dejo de pues hacer mi contenido, ¿quién más lo va a hacer? Si veo que las personas que somos pocos. Y imagínate si yo me salgo, o sea, estoy restando todavía ese gremio. Entonces, pues esa era mi motivación más que todo, el hecho de empezar a abrir espacios a los jóvenes, el hecho de que la juventud también tiene derecho a participar en política, el hecho de que tengamos cierta edad no define nuestro conocimiento y luchar contra esa cultura adultocentrista que predomina aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero sí, lo pensé muchísimas veces. En X tuve unos rozones fuertes, fuertes, la verdad, para decirte que las cosas que a mí me pasaban, por ejemplo, una vez yo estaba durmiendo de lo más tranquila y cuando me levanté, es como, mira, quieren botar tu cuenta de TikTok. Así. Entonces yo así como, entonces yo no fui a buscar los problemas, sino venían a mí. Entonces sí era como, ay, choqueante, ¿verdad? Uh-huh. Y quiera que no, pues te pasan ciertas cosas como por ejemplo, tienes episodios de ansiedad y cosas así, ¿verdad? Cosas que decías tú, pues bueno, esto no lo estaba sufriendo, ¿verdad? Pero yo creo que todas estas cosas que, detractores, le digo yo, que me han pasado, los he usado como motivación para seguir haciendo lo que actualmente sigo haciendo, ¿verdad? Porque sigo en mis redes sociales activa, sigo apoyando como puedo, ¿verdad? Con la información, que creo que es la herramienta más valiosa que puedes utilizar para empezar a concientizar a la población. Entonces, más que todo lo uso de motivación y tratando la manera de inspirar a más jóvenes para que empiecen a hablar de política, ¿verdad? Que prácticamente nos impacta diario y no nos damos cuenta o decimos no nos importa la política, pero nos afecta, ¿verdad? Entonces, Y hablando de eso, ¿hay algún como mensaje que te haya llegado o algún momento o alguien que te haya dicho como me ayudaste a tal cosa o por tu cuenta pude conocer más de este tema? Y si estos mensajes pues también sumaban a esa motivación de la que ya
estabas platicando. Sí, 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 me pasó varias veces, no solo mensajes, sino también en persona me lo dijeron. Y la verdad es que se siente una satisfacción y creo que ahí es donde yo digo, bueno, estoy haciendo las cosas por algo, ¿verdad? Estoy impactando positivamente a las personas. A mí me da, no sé, cosita cuando a mí me dicen que yo soy influencer y es como, no me gusta que me digan así porque el término se ha utilizado mal a mi Ujú, parecer, porque para mí es una persona que te influencia positivamente, ¿verdad? Pero no ujú. muchas veces las personas que se denominan con este adjetivo de influencer, pues te influencian algo bueno, ¿verdad? O te aportan algo. Entonces, pero sí, ahí te das cuenta cómo influís tú directamente en la vida de las personas, cómo es que empezás a cambiar poco a poco su perspectiva de ver las cosas. Por ejemplo, alguien me vino y me dijo, mira, yo empecé a hacer videos por ti y pues estoy tratando de hacer lo que puedo, ¿verdad? Y te estoy etiquetando para que los veas. Entonces, yo digo como, guau, soy fui la motivación, fui esa mechita que prendió la emoción en esa persona para que empezara a involucrarse. Y o otras personas me decían como, les empecé a hablar a mi familia de política por lo poco que veía contigo, o empecé a investigar más sobre el tema político, o mira, tengo esta propuesta para este lugar, o mira, está pasando esto en este lugar y que queremos hacer esto, entonces queremos que nos apoyes para decírselo a la gente que está pasando esto y que más personas se puedan sumar y todo. Entonces, todo este tipo de cosas que puedes hacer desde las redes sociales, que tal vez uno lo ve muy superficial, Ujú. verdaderamente no es. Yo siento que las redes sociales sí terminan impactando en tu vida. Claramente la vida real y las redes sociales son algo muy diferente, pero quiera que no, sí termina impactándote tanto positiva o negativamente lo que consumís en las redes sociales. Entonces, sí, considero que sí es una gran labor y la verdad es que es un gran honor que una persona te diga de que impactaste positivamente en su vida, ¿verdad? Claro, y tomando esto que decías, pues el tema de las redes, pues son tan como pasan y pasan tantas cosas al mismo tiempo y te está llegando y te está bombardeando información por todos lados. ¿Cómo durante este proceso electoral y durante todo el 2023, que fue justamente lo que yo te decía, ¿verdad? Tan convulso, pasaban cosas, todo el mundo tenía opiniones. ¿Cómo le hacías tú también para como distinguir la información y decir, esto sí lo voy a usar, esto no? Por el tema también de que al final en las redes no toda la información que vemos está comprobada, es real, es cierta. Entonces, ¿cómo le hacías también en esa parte? Porque al final también podemos caer en la desinformación súper fácil a través de las redes. Sí, fíjate que a mí una vez me pasó que yo caí en desinformación no intencionalmente, sino solamente caí porque pues en la coyuntura vimos que los medios sí tenían una narrativa bastante enfocada en los golpistas, por decirlo así. Entonces sí había que tener bastante cuidado en lo que los medios te decían. Porque, por ejemplo, una vez me recuerdo que habían dicho de que los diputados de Semilla no habían llegado a una sesión de jefe de bloques, algo así fue. Entonces, Canal Antigua sacó la nota y pues yo la utilicé. Y a la media hora viene Samuel y publica una foto que estaba ahí, ¿verdad? Entonces es como, ya, pues caí en desinformación, ¿verdad? Entonces lo que yo hice fue un video aclaratorio de que miren, este medio dijo esto, yo caí, pero la verdad es esta, ¿verdad? Entonces yo creo que también tenés que tener esto bien claro de que en el momento de que te equivocas, sí tenés que ser una persona humilde y respetuosa de tus principios y tenés que aceptar cuando te equivocaste. Pero sí me fue difícil al principio saber diferenciar este tipo de cosas. Por eso al principio solo hablaba de cómo veía la política desde mi perspectiva, porque era mi autoría, entonces no era como que pudiera decir estaba desinformando, ¿verdad? Pero ya conforme fue pasando el tiempo, fui contrastando la información, conforme más leía, más me preguntaba y más decía de dónde sale esto, de dónde sale aquello, y pues trataba la manera de siempre utilizar la información certera o lo que yo veía que sí había una prueba tangible o siempre fundamentar mis videos, ¿verdad? Siempre decir esto, lo dice esto o está en esto o lo puedes ver en este artículo o cosas así, ¿verdad? Como en el caso
un ejemplo, lo del voto nulo, ¿verdad? Que decían de que iban a haber candidatos nuevos, que eso es mentira, porque la ley electoral de partidos políticos no obliga a los partidos a colocar gente nueva, ¿verdad? Entonces yo, no, mucha, es así, ya sabes, o sea, aquí está el artículo. No, pero es que Pineda dice esto, que no sé qué. Dice el artículo. Entonces, yo creo que esto es lo que le da veracidad a tus videos y a tu contenido. El saber fundamentarlo y el saber decir, esto sí es verdad, o esto es mentira, o esto es desinformación, ¿verdad? Saber diferenciar esos dos espectros que al principio cuesta, pero creo que al momento de uno consumir cualquier cosa, siempre debe preguntarse, más en política, siempre debe preguntarse de dónde salió, cuál es el origen, por qué, cuál, todo. Claro. Y bueno, ahora que ya estamos en otro año, que ya hubo cambio de gobierno, ¿qué vas a seguir haciendo con este proyecto? ¿Vas a seguir como tocando estos temas de, pues, políticos? ¿Vas a hablar de ciudadanía? ¿Qué vas a hacer con este proyecto de Jen Te Informa? Pues mira, la verdad es de que mi perspectiva en este año es seguir con el tema político. Yo encontré algo ahí que me encantó. Em, entonces sí quiero seguir con el tema político. En este momento hago videos informativos en cuestiones de, por ejemplo, el proceso a gobernador, que nadie sabía de esta campaña cuando fue como el primer día que salió y yo la saqué a la luz. Entonces, este tipo de cosas que tal vez las personas no llegan a enterarse, pues estoy haciendo eso. También estoy informándole a las personas, por ejemplo, de qué sirven nuestras instituciones, cuál es el objetivo de esa institución, ¿verdad? En qué nos puede servir. Muchas veces hay instituciones que tal vez nos pueden resolver algo y nosotros estamos pagando un montón en otro lugar y esta institución no lo puede dar gratis. Entonces, ese tipo de cosas también. O por ejemplo, un proyecto que tengo también y que quiero implementar también en mis videos es empezar a dar propuestas reales para empezar a cambiar la realidad de la juventud guatemalteca, ¿verdad? Cómo es de que no tenemos una vivienda digna, ¿verdad? Eh, no se tiene el acceso a la educación superior como se debe. Menos del 2% se gradúa de la universidad, eso no es normal, ¿verdad? Entonces, empezar a dar propuestas reales que tal vez pueden llegar a una persona que en este momento está en alguna posición de poder que realmente pueda hacer algo, y empezar a impactar de esa forma, ¿verdad? O incentivando también a que las personas se involucren políticamente, empiecen a militar con algún partido o empiecen a formar su propio partido, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que cada uno de nosotros empiece a tomar esos espacios y que empiece a tomar esos lugares que nos pertenecen a nosotros y que actualmente representamos una minoría en la política, porque imagínate que somos casi 33% de jóvenes, hablando en población, ¿verdad? Y si ves nuestra representación en el Congreso, solo son 2 personas. Entonces ahí es donde tú dices, ¿y cuál es la representación real que tenemos como gremio de juventud? No hay. Entonces empezar a cambiar esa mentalidad de que la juventud sí debe ser representada de una forma eh, mayoritaria en cierto punto, pues porque tiene que ser igual al porcentaje que representamos actualmente y que las personas que lleguen pues a representar a la juventud de verdad lleven esas intenciones, lleven propuestas reales y no vayan únicamente con propuestas populistas que lo único que van a hacer es pasar 4 años dormidos, ¿verdad? Entonces, eso es mi objetivo para estos próximos años. Y también exigirle al gobierno actual, ¿verdad? Que cumpla lo que nos prometió, que nuevamente reitero que creo que fue una de las victorias de los jóvenes. El involucramiento de la juventud en esta campaña fue increíble. Entonces, parte de ese involucramiento se tiene que ver reflejado en resultados del gobierno. Y es algo que también yo voy a estar exigiendo tanto en donde pueda, ¿verdad? Que nos tiene que cumplir porque nos tiene que cumplir porque si no, y ahí ya vamos a ver otro tipo de consecuencias, ¿verdad? Pero sí, este tipo de propósitos tengo ahora con mi proyecto. No, pues muchas gracias, Jen, por contarnos y también por compartir tu experiencia durante el año pasado. Al final, ver pues a estos influenciadores o a estos TikTokers o a personas en redes sociales, pues es la prueba
tangible de que la política también traspasa esa barrera de la que hablábamos de la vida real y la vida de redes sociales, ¿verdad? Y que puede seguir impactando también la vida real y que no por estar en una pantalla quiere decir que no le tenemos que prestar atención o que no importa o que solo está ahí porque sí, sino también que está impactando y está haciendo cosas en otras personas como con tu proyecto. Entonces, pues muchas gracias por venir y por contarnos tu experiencia y gracias por pues ver este micropodcast de Liga Linterna, un espacio en el que hablamos de ciudadanía y democracia.